Esteche, colega de la hermana República del Paraguay, cardiólogo, internista y fellow CICIAC. Vamos a dar comienzo a esta charla en este tan prestigioso evento, del cual estamos muy agradecidos que nos hayan invitado. Esta mesa va a ser sobre expertos en miocardiopatías y vamos a contar con importantes expositores de nuestra querida Latinoamérica y panelistas con los que vamos a abordar temas sobre esta problemática de la cardiología, focalizando en la amiloidosis, focalizando en la enfermedad de Fabry, enfermedades que entre otros aspectos tienen en común una etiología bastante definida y tratamientos específicos que cuanto más temprano podamos realizarlos, mejor va a ser para la evolución del paciente. Vamos a comenzar con la primera ponente, la doctora Zulma Vázquez Ortiz, anfitriona de la República de México. Ella es presidenta de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía, SONECOM, es jefa de cardio-oncología del Hospital Salvador Subirán, entre otras participaciones que tienen en el área de la cardiología y la imagen cardiovascular. Así que, Zulma, te invitamos a que pases para comenzar con la primera charla. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente para mí es un privilegio poder abrir esta sesión de actividades académicas de CICIAC, de HART Monterrey. Estoy profundamente agradecida con el comité organizador, con el doctor José María Hernández y con todo el comité científico de nuestra querida CICIAC. Muchas gracias por la gentil presentación. Y bueno, yo voy a platicar con ustedes un tema que creo que hemos platicado ya muchas sesiones, que es la amiloidosis cardíaca. De hecho, me toca platicar con ustedes algo que vamos a darle un giro más adelante, porque me toca hablar de por qué es la enfermedad de moda más adelante. Ahorita me toca platicar con ustedes un poco el papel de la imagen cardiovascular. Estos son mis conflictos de interés y esta es mi agenda. Claro, por supuesto voy a hablar del papel fundamental de las técnicas de imagen cardiovascular, específicamente el eco, de los fenotipos de la enfermedad. Y yo creo que, o sea, a mí esta diapositiva me gusta mucho porque ejemplifica hace casi 14 años que fue publicado en el Nature en cuanto a el enfoque fundamental de las enfermedades que hoy ya no deberíamos de llamar raras, ¿no? O sea, se denominaban raras, pero vamos a ver mucho de la estadística en la siguiente charla, que voy a platicar con ustedes del por qué se ha vuelto la enfermedad de moda en cuanto a las miocardiopatías estamos hablando. Y esto es, bueno, porque hemos descubierto el lado oscuro de las proteínas que albergamos todos en nuestro cuerpo y que sin duda alguna estas proteínas cuando mutan, ya sea de manera hereditaria, cuando se transforman de manera hereditaria o adquirida, como en esta enfermedad, pues puede convertirse en una enfermedad multisistémica. Entonces, esta diapositiva no la puedo omitir, prometo ya no ponerla más adelante, pero es fundamental entender que es una enfermedad multisistémica y que entonces cuando yo estoy en el laboratorio de imagen, ya sea me dedico a la medicina nuclear y estoy viendo un estudio de medicina nuclear o un ecocardiograma, ¿no? O un electro, lo primero que tengo que pensar cuando veo, por ejemplo, complejos de bajo voltaje y quiero sospechar, ay, estoy haciendo el diagnóstico de amiloidosis, no, lo que sigue es tener en mente que estamos frente a un paciente que tiene o que podría tener una enfermedad multisistémica y que si yo no hago el diagnóstico rápido se me va a ir, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que es una enfermedad de progresión bastante rápida, que la amiloidosis AL tiene una progresión que puede llegar a ser de meses. Nosotros en el laboratorio de eco y ahora en la clínica de cardio-onco vemos pacientes que los tenemos con tratamiento bajo regímenes de quimioterapia y luego trasplante de médula y les va muy bien, 5 años, 6 años y siguen vivos. Entonces, un poco de
¿Por qué esta entidad es bastante importante? Bueno, porque se ha simplificado el diagnóstico. Entonces, hoy ustedes pueden ver acá que tenemos dos grandes grupos, la AL y la transtirretina. Entonces, y de la transtirretina vamos a ver los dos fenotipos siguientes que son fundamentales de entender. De cualquiera de las dos formas, ya sea que las proteínas provenientes de las células plasmáticas se desdoblen de manera anormal y se formen estas cadenas de fibrilina, o ya sea que a través de una enfermedad degenerativa propia del hígado pueden haber tetrámeros que se convierten en dímeros y luego monómeros, y de estos en fibrillas de amiloide, esto pues generar el depósito multisistémico. Claro, hoy día de la más importante, de la que todos los foros hablan, sin duda, en el europeo recién, hace un par de días, ATTR. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos ya muchísimos fármacos, se acaba de publicar el estudio Helios, donde además del tafamidis, pues hay muchísimas terapias blanco que ya las tenemos hoy día a la disposición y que van a permitir detener de alguna manera la progresión tan rápida de la infiltración de estos monómeros y de estas fibrilinas a nivel multisistémico, ¿no? Entonces, recordar este punto, o sea, o tenemos un paciente con transtirretina variedad hereditaria, o tenemos un paciente que la adquirió y que ya sabemos hoy día que no específicamente ocurre en el sujeto arriba de los 80 años como antes se creía, que cada vez es más frecuente verlo en etapa más temprana de la enfermedad, o tiene un problema a nivel de las células plasmáticas. Ojo, que después sin duda hablaremos seguramente de amiloide AL, que lo hemos olvidado un poco, pero que tiene que tener muchísimo papel fundamental para poder entender que no solamente los pacientes que tienen mieloma tienen amiloidosis AL. Entonces, esto es un paciente de la clínica, es un hombre de 61 años que tenía historia de disestesias, parestesias, le habían hecho una intervención al túnel del carpo un par de meses atrás y estaba un poco con disnea, y entonces llega con nosotros y en la exploración neurológica es primero arriba al laboratorio de neurología, y cuando llega le encuentran una enfermedad neurológica, tanto neurosensitiva como motora, y en el área precordial realmente sin mayor cosa, y entonces nos damos cuenta de que esta entidad pues tiene una prevalencia muy alta en muchos de los estudios que hay. O sea, yo creo que una de las grandes causas de que haya una pesquisa muy alta en todos los congresos hoy día, se habla de que pues pasó subdiagnosticada en pacientes con falla cardíaca, con FEBI preservada y reducida, por supuesto, que es la fenocopia más común de la miocardiopatía hipertrófica. Ojo que también por ahí entra un poco la enfermedad de Fabry. Nosotros tenemos varios pacientes que pensábamos que era Fabry y resulta que era amiloide. O sea que es fundamental entender que es la miocardiopatía que hoy día vemos con más frecuencia porque hay quizás mayor cantidad de inquietud en cuanto a saber cómo la diagnostico. Las banderas rojas, es imposible hablar solamente de banderas rojas ecocardiográficas o cardiovasculares. Y esto es el concepto más importante y que también seguramente la doctora Machain va a hablar en su siguiente charla, que son enfermedades, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, esta entidad es una entidad donde hay que buscar banderas rojas a varios niveles, no solamente a nivel cardiovascular, y hablo del sistema musculoesquelético, hablo del sistema autónomo, nervioso autónomo, de nefropatía a nivel ocular, o sea, son entidades donde las banderas rojas es extensa. Entonces, centrándome a cómo la diagnostico. Bueno, lo primero es recordar que es una entidad en donde hoy día nosotros tenemos ya muchísimo contacto con el Instituto de Ortopedia y Rehabilitación y con todo el grupo de ortopedistas y reumatólogos del instituto, porque, y deberíamos de hacerlo en todas nuestras instituciones, porque hoy vemos que la mayoría de los trabajos que hay se están enfocando a ver que la mayoría de los pacientes con enfermedad, con amiloidosis por transtirretina, tenían alteraciones neuromusculares, musculoesqueléticas, 5 a 15 años antes del diagnóstico. ¿Y cuáles son esas banderas rojas que hay que buscar? Pues no solamente túnel del carpo, sino también estenosis espinal, también obviamente fracturas a nivel espinal, por supuesto. Claro, sí, el signo del Popeye es fundamental por ruptura espontánea del bíceps, pero también hay depósitos de amiloide en el manguito rotador, que muchas veces esto puede pasar desapercibido en el adulto mayor. Este es el electro de nuestro paciente.
claro, llama la atención la presencia de pseudo-Q, de infarto, y que si ven ustedes no hay tanto bajo voltaje como para llamar tanto la atención. Entonces nos referimos a de los primeros pilares, ya dije, la clínica. El segundo pilar fundamental para el diagnóstico es el electro. Y es importante decir que es un mito que los complejos de bajo voltaje sean sine qua non de amiloide, lo son cuando yo combino el hallazgo con el incremento en el espesor de las paredes. Pero también hay que recordar que hay hallazgos más frecuentes, como estamos viendo en la diapositiva, y estos son las presencias pseudo Q, en presencia obviamente de ausencia de enfermedad coronaria, y por supuesto la fibrilación auricular, que ahí es donde un poco el diagnóstico se vuelve bastante difícil, ¿no? Porque ¿qué paciente no llega a la sala de urgencias con fibrilación auricular y falla cardíaca? Vean el ecocardiograma de nuestra paciente. Pues claro, el paciente tenía incremento en el grosor de las paredes. Si yo junto la presencia de pseudoondas Q de infarto y con estas valvas, vean las valvas de la mitral, de la aorta, vean el espesor, si yo le doy un zoom al septum interventricular, vean cómo se ve el sparkling, este paciente cumple con todo, vean el septum interatrial, vean el septum cómo se ve gordo, como si tuviera hiperplasia lipomatosa, vean la pared del ventrículo derecho, las aurículas, o sea, este paciente claro que tiene todo. Por supuesto, la diastología es fundamental. Recuerden que esta enfermedad es una enfermedad, una miocardiopatía, que sin duda alguna al tener infiltración de las paredes va a tener dificultad al llenado ventricular y que esa dificultad al llenado ventricular es falso que vemos patrón de llenado restrictivo en todos los pacientes. Vean, el paciente de en medio es un paciente nuestro que estaba catalogado como Danon. En realidad era una amiloidosis en un paciente con transtirretina hereditaria de nuestro laboratorio. En los extremos estamos viendo dos pacientes y del lado derecho de la diapositiva pueden ver un eje largo del ventrículo izquierdo donde vean el músculo papilar bífido. O sea, este paciente lo tenían catalogado en el área de nefro como un posible Fabry. Se hizo todo el análisis genético y se descartó Fabry. Vean el eje corto de músculos papilares, cómo se ven los músculos bífidos, como si fuera un bebito, un feto. Y bueno, vean los hallazgos o las banderas rojas, que creo que esto fue publicado recientemente y en toda lo que es la parte de la ACE, para tener una pesquisa más alta. Bueno, aquí vemos que se pone difícil el asunto cuando yo tengo un paciente en etapa muy temprana de la enfermedad. Vean en esta imagen, en el eje largo, como si yo tengo un paciente que no tiene tanto incremento en el espesor de las paredes, es un paciente de muy difícil diagnóstico. O sea, el paciente del extremo izquierdo es un paciente como el mío. Por tanto, es un paciente donde ya lo estamos catalogando en etapa 3 o 4 de la New York Heart. El paciente del lado derecho es el que necesitamos nosotros hacer el mapeo. Claro, sí, encontrar la presencia de este signo clásico, el gradiente apical relativo que tenía nuestro paciente. Vean el músculo papilar de nuestro paciente. Conste que si yo no tengo la certeza de que es una enfermedad multisistémica, inclusive la mutación, este paciente puede quedar incluso como una fenocopia, porque vean, tiene hipertrofia de los músculos papilares, tiene incluso línea binaria, o sea, hay hallazgos ecocardiográficos clave que me pueden orientar más allá de lo visual, además del relapse, y son estos que ustedes ven acá. Les resumí, sin duda, en la relación TWIST-SLG, de acuerdo a cómo está la fracción de expulsión, es fundamental hoy día, y yo creo que es uno de los parámetros tempranos más importantes que lamentablemente pocos conocen y pocos realizan en la práctica rutinaria. Pero sí encontrar, obviamente, la relación fracción de expulsión strain longitudinal arriba de 5 en algunos trabajos, como el del maestro Lowenstein, nos orienta más a que esto sea por amiloide versus por otra entidad tipo miocardiopatías, ¿no? La relación septum-pared entre el septum interventricular, la relación basal, apical, o a dividir el ápex entre la base arriba de 2, también orienta. Claro, hay muchos trabajos en investigación, como cuáles, como este trabajo, y así hay muchos en cuanto al índice de trabajo miocárdico, y qué es lo único que hacen, pues juntar el nivel de biomarcadores con BNP, troponinas, el trabajo miocárdico desperdiciado y constructivo, y dicen a menor trabajo miocárdico constructivo, como vemos, menos de 500 milímetros de mercurio, peor está el paciente. No olvidar el ventrículo derecho,
Claro, también el ventrículo derecho se infiltra, eso a veces lo olvidamos y es súper importante tener en cuenta que el gradiente basal apical es igual y que tener un strain menos de -14 en el ventrículo derecho es de gran importancia. Y finalmente la aurícula izquierda, porque recordemos ustedes que la aurícula izquierda sufre infiltración e igual que los ventrículos hay que revisarla. Cuando yo veo un paciente que tiene quizás onda A en el electrocardiograma, pero yo ya no le veo, me le veo un strain de reservorio profundamente abatido, debajo de 13, ese paciente tiene disociación electromecánica de la aurícula y quizás sea momento de iniciar anticoagulación. Ese es el resultado de nuestro gamagrama óseo que hicimos en el paciente. Hicimos un gamagrama óseo con tecnesio 99 y fue un Perugini grado 3. Y le hicimos de manera simultánea la inmunofijación y la inmunofijación fue negativa, menos de 0.26 y le hicimos secuenciación genética y el paciente es transtirretina S70. Entonces, bueno, recuerden ustedes que nosotros tenemos que buscar siempre, sobre todo en México, hay localidades, ya nosotros diagnosticamos toda la serie de pacientes que están cercanos a la ciudad de Puebla. Hay 4 distintos genotipos que no existen en la literatura, como el VAL, que es el B50M, que es el más común, y que lamentablemente pues son pacientes que hay que tener en cuenta en la práctica rutinaria. Entonces, ¿cómo confirmo el diagnóstico? Pues desgraciadamente, anteriormente lo hacíamos todos por biopsia y todos nos íbamos a la biopsia, ya sea de médula ósea o ya sea la biopsia cardíaca, y no se diga, después hablaremos de la biopsia de grasa periumbilical, pero sin duda hoy día se ha simplificado muchísimo con la centellografía ósea y con la inmunofijación. Este yo creo que fue de los descubrimientos más grandes que ha habido en la cardiología en los últimos 10 años, el tecnesio 99 con pirofosfatos, con SPECT, sin duda es uno de los avances fundamentales porque te permite obtener con la mayor certeza, casi un 99% de sensibilidad, el diagnóstico. La resonancia, ¿para qué me sirve en este contexto? Mucho, porque me ayuda a ver el porcentaje de volumen extracelular que tiene el paciente que está infiltrado con transtirretina o con proteínas plasmáticas. Y para terminar, dejarles este algoritmo, me gusta mucho porque ejemplifica cómo se ha hecho hoy de simple el diagnóstico. Definitivamente muchos me dirán, es que no, en la práctica rutinaria no es tan simple. O sea, lo que quisiéramos todos es encontrar un paciente como en el caso, es la última diapositiva, el paciente en amarillo, ¿no? Que tiene una centellografía ósea totalmente positiva Perugini 3, ese paciente, y tiene una inmunofijación negativa, ese paciente tiene transtirretina hasta que no se demuestre lo contrario. O el paciente que tiene una inmunofijación positiva, pero que tiene una centellograma negativo. Tenemos un paciente, por ejemplo, nuestro, con AL, que tiene centellograma negativo, pero la biopsia de periumbilical y la biopsia de médula ósea es negativo también. En ese caso, la inmunofijación es fundamental porque sin duda alguna en este grupo de pacientes encontrar la inmunofijación, aunque la biopsia de médula ósea sea negativa, te establece el diagnóstico y se inicia quimioterapia a la brevedad. Entonces, para finalizar, mis mensajes son que la amiloidosis pues ya no es una enfermedad rara, que se requiere un alto nivel de alerta y hoy día con todo lo que tenemos creo que se ha simplificado mucho, que hay que discriminar las dos porque la AL tiene una altísima morbimortalidad y que el relapse, como vieron ustedes, pues no es lo único para el diagnóstico, se ha simplificado tanto que hoy día ya no requerimos de la biopsia. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Zuilma Vázquez. Excelente presentación. A continuación, invitamos a la doctora Verónica Gómez. Ella es especialista en medicina interna por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialista en cardiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y alta especialidad en cardiología nuclear por UNAM. Actualmente trabaja como cardiólogo nuclear del Hospital Oncológico del IMSS en El Salvador y Centro de Medicina Nuclear de El Salvador. Ella nos desarrollará el siguiente tema: amiloidosis, aporte de la medicina nuclear.
Muchísimas gracias. Ante todo, la introducción, creo que fue excelente la ponencia de doctora con respecto a la ecocardiografía y la potencia de las técnicas de imagen que ahora tenemos en cardiología nuclear. Entonces vamos a ser un poco breves pero concisos y vamos a hablar también un poco de lo que se viene en el futuro en cuanto a cardiología nuclear para el diagnóstico de esta enfermedad que, como bien comentaba doctora Zulma, ya no es rara, es común y la tenemos que buscar. Entonces voy a empezar hablando un poco acerca de esta pintura. Esta pintura es de un pintor salvadoreño, yo soy salvadoreña, que se llama Salvador Salazar Arrué. En mi tierra hay una leyenda de una mujer muy fea, que se hizo muy fea porque maltrató a sus hijos. Entonces le sale a los señores en la calle en la noche cuando están pasados de tragos. Entonces, como vemos en la pintura, igual que la amiloidosis cardíaca, es una enfermedad que está escondida, es una enfermedad que se tiene que descubrir, que se tiene que extraer del corazón del paciente. Y solo el juicio clínico va a hacer que solicitemos los estudios diagnósticos necesarios para poder desenmascarar esta tan terrible enfermedad. Entonces, ¿todo es siempre tan obvio? Usualmente no. Este es el caso de un paciente masculino de 56 años, hipertenso, con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica e hipoparatiroidismo, con enfermedad renal crónica desde hace 14 años en hemodiálisis 2 veces por semana. Y vemos que tiene 2 años de deterioro de clase funcional expensa de disnea y angina. Solicitan un ecocardiograma, pero previo a esto tomamos un electrocardiograma que parece hipertrofia ventricular izquierda. Entonces decimos, ¿cuáles son las opciones diagnósticas de este paciente? Enfermo renal crónico, ya sabemos que puede ser cardiopatía isquémica, puede ser una enfermedad de depósito, puede ser una miocardiopatía urémica. Tenemos tantas opciones que a veces amiloidosis no es la primera que nos salta, más que todo en las regiones de Latinoamérica. Entonces, ¿todo es siempre tan obvio? Tal vez no. Tenemos este ecocardiograma donde vemos de que ya hay datos, un septum engrosado, pero podría ser la miocardiopatía hipertensiva o urémica también. Sí, pero tenemos un granulado del ventrículo que se nos hace un poco particular y empezamos a encontrar red flags en este ecocardiograma, el patrón restrictivo, la disfunción diastólica, esta baja capacidad del ventrículo y llegamos al strain, que es la técnica que tenemos en el eco adentro. Entonces, este strain que nos demuestra un signo de bandera de Japón. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? Pensemos fuera de la caja. Ya sacamos a este paciente de todo lo típico que tienen el 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a seguir un algoritmo. De particular, me gusta mucho este, que habla acerca de buscar estudios con medicina nuclear para poder hacer un diagnóstico o poder buscar la amiloidosis ATTR. Podemos buscar otro o seguir otro algoritmo en el cual también valoramos la inmunofluorescencia en orinas y en sangre buscando cadenas ligeras. Es importante la ayuda del hematólogo para el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Entonces, como comentábamos antes, hay 2 tipos de amiloidosis sistémicas, la de cadenas ligeras y la ATTR. ¿Por qué es tan importante para nosotros buscarlo? Porque no son igual. No tienen la misma mortalidad, no tienen el mismo comportamiento y en específico no tienen el mismo tratamiento. Entonces, vamos a ver de que ambas patologías van a presentar un diferente pronóstico y tratamiento. Sabemos que la amiloidosis AL es altamente mortal, más que todo sin tratamiento. Los pacientes tienen una sobrevida a veces de menos de 6 meses. Entonces necesitamos llevarlos al hematólogo. Pero cuando tenemos una amiloidosis ATTR, el parámetro se vuelve todavía mejor o empieza a alumbrarse, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ya tenemos medicamentos. Un spoiler alerta acerca de lo que es la final de esta presentación. La amiloidosis cardíaca es una de las causas de insuficiencia cardíaca curables, tratables. En este sentido, podemos evaluar antecedentes de pacientes, podemos iniciar tratamientos tempranos, podemos darle seguimiento al tratamiento. Entonces, podemos cambiar el pronóstico de esta enfermedad tan paradigmática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá en cardiología nuclear? Nosotros utilizamos una diana molecular. Para hacerlo sencillo, porque a veces no estamos muy acostumbrados a la técnica, utilizo siempre el ejemplo del metro de Ciudad de México. Usted se sube en una línea del metro y lo va a dejar a un punto. Es imposible que la línea, usted tome la línea del metro en la roja y que lo vaya a dejar un destino que le tocaba a la Café o a la Dorada. O sea, realmente usted se sube a un punto y va hacia ese punto. Entonces, en cardiología nuclear sucede lo mismo. Tenemos un transportador que lleva la radiación hacia un objetivo o una diana específica.
Para el caso de la amiloidosis ATTR, lo que buscamos son estos depósitos de amiloide que están muchas veces calcificados. Entonces, el material radioactivo que utilizamos usualmente en Latinoamérica, pirofosfatos, van dirigidos hacia ese tejido amiloide. Este pirofosfatos puede tener concentración sanguínea, captación miocárdica y luego depósito en hueso. Entonces, obviamente no es una técnica infalible, tiene sus fortalezas y debilidades. La gran fortaleza es que es un estudio no invasivo altamente correlacionable con la biopsia cardíaca. Pero también tenemos y podemos hacer una detección multiorgánica, pero también tiene ciertas debilidades, por ejemplo, en el caso de la amiloidosis AL y cuando tenemos algunas otras enfermedades sanguíneas que pueden ser confusores. Entonces, nosotros lo que hacemos es inyectar esta pequeña dosis de material radioactivo, llega al torrente sanguíneo, se adhiere al miocardio que está repleto de esta fibra de amiloide y vemos cómo peculiarmente el corazón capta más de este material radioactivo que hueso, que se supone que está más cargado. Entonces clasificamos de manera visual al paciente dependiendo de su grado de captación, si capta o no capta en grado 0, 1, 2 y 3 de Perugini, siendo el 2 y 3 los que altamente correlacionan con amiloidosis ATTR. Entonces, regresemos a nuestro paciente, le hacemos el rastreo torácico con pirofosfatos. Vemos como hay una captación cardíaca positiva, evidentemente positiva. Ahora ya no hablamos de solo hacer imágenes planares, porque tenemos pool sanguíneo. Eso significa que si el pirofosfatos está en sangre dentro del ventrículo, yo puedo decir, está positivo y realmente no estar captando miocardio. Entonces pasamos a lo siguiente, que es lo que recomienda la guía, una imagen fusionada de SPECT-CT. Y vemos cómo en este paciente corroboramos lo que ya sospechábamos. El miocardio se pinta del pirofosfato o adquiere el pirofosfato y vemos cómo realmente en una imagen híbrida con tomografía nos dibuja el ventrículo izquierdo, dándonos como confirmación este diagnóstico en este paciente, para tomar en cuenta si hay confusores, y es algo, y aquí está el arte del clínico. Tenemos que la amiloidosis AL o la presencia de cadenas ligeras puede darnos datos sugestivos a la enfermedad, pero no confirmatorios. Y muchas veces malinterpretamos estos datos como un hallazgo positivo cuando no lo es. Y también tenemos que etapas muy tempranas de la enfermedad tampoco van a ser positivas. Cuando ya la enfermedad está instaurada es que lo alcanzamos a ver. Pero ¿qué más nos ofrece la cardiología nuclear? Y esta es la visión hacia el futuro que les presento ahora. Ahora ya podemos hacer una evaluación cuantitativa, no solo medir a través de un score o medir a través de la valoración visual de la cantidad de captación, cuánto es más, o dirían ustedes, mis queridos colegas mexicanos, cuánto es nomás tantito. Realmente cuantificar la cantidad de material radioactivo que se está captando a través del miocardio es el diferencial para poder hacer este estudio objetivo y poder darle un seguimiento en el tratamiento más adelante. Entonces tenemos estudios preciosos. Este es del 2013 de este grupo del Dr. Rettel acerca del monitoreo de tafamidis con el SPECT-CT para estos pacientes. Entonces, lo que ellos hicieron fue buscar o dividir a estos 40 pacientes que estaban con tafamidis en dos cortes, la corte A, la corte B, en la cual teníamos una reducción del índice de captación del marcador. Y con esto podíamos clasificar al paciente, no vamos a valorar el tratamiento, o no era el objetivo de este estudio, sino clasificar al paciente, y esto es más profundo. Clasificar al paciente en el respondedor y el no respondedor. Entonces, al poder clasificar al paciente mediante una relación de la captación dentro del miocardio, los músculos que están alrededor de la caja torácica, encontraron de que los respondedores, con una P no significativa, pero con hallazgos que son bastante dilusorios o que son bastante llamativos, vemos cómo se correlaciona muy bien con una mejora del strain, de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, una reducción del ProBNP y de la capacidad funcional de este paciente. Entonces vemos cómo este estudio nos puede servir para el seguimiento de todas estas constantes, el desarrollo de nuevos trazadores. Tenemos trazadores que ya buscan amiloide beta diagnosticando Alzheimer en cerebro. Entonces, estos radiotrazadores pueden ser utilizados en patologías cardíacas también, con énfasis en la amiloidosis AL.
Entonces, vamos a buscar este tipo de amiloidosis y podemos encontrarla no solo en el corazón, sino que marca también órganos a distancias, como por ejemplo en este artículo, pulmón. También podemos ver que hay captación acá en este segundo artículo de vaso y de riñones. Y esto podría decirnos no solo amiloidosis ATTR, sino también AL, que es el futuro de la cardiología nuclear. También estamos desarrollando radiotrazadores para ver el porcentaje de retención. Entonces vemos que se retienen tanto para AL como ATTR, esto de manera en específico los beta radiotrazadores, y vemos de que es más en la AL. Y esto nos va a permitir más adelante una detección temprana. Eso significa que si se elevan tanto en AL como en ATTR, vamos a poder utilizar estas técnicas para hacer el diagnóstico temprano que tanto estamos buscando desde hace tiempo. ¿Cuáles son las conclusiones de esta plática? La amiloidosis cardíaca es una enfermedad cada vez más visible. Los diagnósticos son más tempranos ante una mayor sospecha, y esto está genial, porque ya tenemos mayor acceso a técnicas diagnósticas, y esto nos beneficia porque ahora ya tenemos también más acceso a terapéutica que cambia el pronóstico del paciente. El uso de imagen multimodal permite diagnósticos cada vez más precisos, de manera no invasiva, y evaluaciones de cuerpo entero. Eso no significa que la biopsia nunca va a tener un lugar. Habrán casos, como los que comentábamos previamente, en los cuales el diagnóstico es difícil, una alta sospecha clínica a pesar de estudios negativos, y entonces la biopsia será requerida. Pero ¿cuántos pacientes logramos sacar de biopsia y llevarlos a tratamiento antes? Ahí está la gran ganancia del estudio multimodal. Y esto no es nuclearmancia. Me encanta que a veces decimos esto no es ecomancia, no es resomancia, no vamos a buscar algo que no se sospecha. Igual es para cardiología nuclear, no es nuclearmancia. Podemos hacer diagnósticos no invasivos y repetibles a lo largo del tratamiento, evaluaciones multiorgánicas, pero no es una técnica aislada. Siempre requerirá de la correlación clínica y la alta sospecha del médico, tanto en las fases tempranas, en el seguimiento, como en los casos más aún difíciles. La amiloidosis cardíaca, ATTR, es una forma tratable de falla cardíaca. Sabemos esto ya desde hace algún tiempo y estas opciones de tratamiento se están expandiendo cada vez más. Muchísimas gracias. Bueno, excelente ponencia, doctora. La verdad que un comienzo de este HERT Monterrey y CICIAC espectacular, ¿eh? Excelente. Vamos a pasar a la tercera charla, a cargo de la doctora Cintia Machaín Leiva, también otra anfitriona de la República de México, que se desempeña en el ámbito de la cardiología clínica y la imagen cardíaca, egresada del Instituto Ignacio Chávez, y nos hablará sobre mitos y realidades de la enfermedad de Fabry. Cintia. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Yo les voy a hablar acerca de lo que es enfermedad de Fabry, mitos y realidades, más enfocado sobre todo a la imagen cardíaca de ecocardiografía. Bueno, como es muy frecuente en los gabinetes de ecocardiografía, nos llegan a veces pacientes con hipertrofia ventricular izquierda de forma incidental, que no tenían la sospecha o el diagnóstico por parte de su cardiólogo clínico. Y es ahí donde empezamos a buscar las banderas rojas, tanto ecocardiográficas y también clínicas, mientras estamos con el paciente, para irnos orientando cuál podría ser la etiología de esta hipertrofia en los pacientes. Bueno, me gusta iniciar a mí con estas 4 preguntas hacia el paciente, si tiene algunos hallazgos clínicos de alto riesgo, como es síncope o un arresto cardíaco fuera de un hospital, si tiene algún familiar que se conozca con hipertrofia ventricular izquierda, si ha tenido algún familiar que haya tenido muerte súbita, y si la hipertrofia que estoy viendo en ese momento en el ecocardiograma es de tipo asimétrico. Si encuentro alguna de estas preguntas positivas, más me orientaría hacia una causa de tipo hereditario, como es la miocardiopatía por mutación sarcomérica, enfermedad de Fabry, o lo que es la amiloidosis ATTR, perdón. Voy a iniciar presentándoles un caso de un paciente, un hombre de 52 años,
Él pues desconocía algún antecedente importante en su familia. Con el antecedente de enfermedad renal crónica en hemodiálisis, estuvo en hemodiálisis desde 2009 al 2014 y se llevó a trasplante renal en el 2014. Su tratamiento actual es de tacrolimus, ácido micofenólico y prednisona. Él también tiene el antecedente de hipertensión de 10 años de evolución con esos medicamentos en tratamiento y un antecedente de trombosis de miembro pélvico derecho que se le realizó trombectomía en el 2018. Este fue su motivo de ingreso a nuestro hospital. Presentó un dolor precordial opresivo con irradiación a maxilar inferior, en reposo, acompañado de náuseas y de aforesis con aquel electrocardiograma que estamos observando. Vemos pues muy evidente la hipertrofia ventricular izquierda, pero aparte tiene elevación del segmento ST, B1, B2 y B3 aproximadamente, y esos son sus signos vitales, ¿no? Como todo paciente que llega con un Zika, pasa primero a hemodinamia antes que cualquier otra cosa, y podemos observar con las flechas cómo tiene una oclusión aguda de del segundo ramo diagonal, ¿no? Y se le realizó angioplastía y una bifurcación, y aquí ya observamos cómo el segundo ramo diagonal pues ya tiene flujo, ¿no? Esta es otra proyección, nada más para observar ya después el ramo diagonal, después de la angioplastía. Y regresando a esta diapositiva, este paciente pues no tenía ningún antecedente de haber presentado síncope o un arresto cardíaco fuera del hospital, entonces la primera pregunta pues es no. Él conoce que tiene familiares con hipertrofia ventricular izquierda, él no ha presentado muerte súbita en ningún familiar y la hipertrofia que ahorita se las voy a mostrar más adelante, pues no es de tipo asimétrica. Entonces, teniendo una de estas preguntas como positivo, pues nos inclinamos más hacia la parte hereditaria, ¿no? Que son estas tres causas las más frecuentes que vamos a encontrar, ¿no? ¿Y qué es lo que evaluamos primero nosotros como ecocardiografistas? Pues primero valoramos la distribución de la hipertrofia, ¿no? Aquí tenemos tres causas de hipertrofia ventricular izquierda. En la primera video vemos una paciente con miocardiopatía hipertrófica por mutación MYH7. Vemos cómo el tipo de hipertrofia es asimétrica, vean el septum es mucho más hipertrófico que la pared posterior. En el centro vemos un paciente con enfermedad de Fabry, como su hipertrofia es de tipo simétrico. Y en el último es un paciente con amiloidosis AL, vean como la hipertrofia es de tipo simétrico, aparte que tiene otros datos que llaman la atención, como que se ve la función sistólica deteriorada, vemos derrame pericárdico, etcétera, ¿no? Entonces, el moteado característico de la amiloidosis. Entonces, la distribución de la hipertrofia es algo muy importante. La enfermedad de Fabry por lo general es una hipertrofia de tipo concéntrico, aunque hasta en el 2% de los pacientes con enfermedad de Fabry pueden ser de tipo asimétrico, incluso pueden llegar a presentar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea que pueden imitar una miocardiopatía hipertrófica por mutación sarcomérica. Entonces, tenemos que tener también cuidado con las fenocopias, pero sin embargo, lo más frecuente es que sea de tipo concéntrico. Aquí podemos observar nada más como en el primer paciente, su septum mide 23 milímetros y la pared posterior de 12, y en los otros dos casos pues prácticamente es de tipo simétrico, ¿no? Otra característica de la enfermedad de Fabry, es que ellos presentan por lo general una hipertrofia de músculos papilares mayor que otras etiologías de hipertrofia ventricular izquierda, pero sin embargo ningún signo aquí es patognomónico. Como mencionó ahorita la doctora Zulma Vázquez, presentó un caso con amiloidosis con hipertrofia de los músculos papilares. Entonces, aquí solamente son banderas rojas, ¿no? No nos quedemos como que son signos patognomónicos. Vemos el primer caso de una paciente con miocardiopatía hipertrófica, como sus músculos papilares, a pesar de la gran hipertrofia que presenta, sus músculos papilares son pequeños. En el paciente con enfermedad de Fabry, que es el del centro, vemos unos grandes músculos papilares. Y en el tercer caso, que es una amiloidosis, igual, músculos papilares sin hipertrofia. Otra característica que nos haría
prácticamente descartar que fuera enfermedad de Fabry es que encontrábamos alteraciones en el aparato subvalvular mitral. Sabemos que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica por mutación sarcomérica presentan múltiples alteraciones en los músculos papilares, en las cuerdas tendineas, tienen músculos papilares accesorios, tienen bandas musculares accesorias. Entonces, encontrar esos hallazgos en un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, pues nos haría más pensar en una miocardiopatía hipertrófica. Vemos aquí en la imagen del centro como en un paciente normal los músculos papilares están aproximadamente a las 4, 5 y a las 8 de la carátula del reloj, y en un paciente con miocardiopatía hipertrófica por mutación sarcomérica, estos tienden a estar implantados un poco más hacia arriba, como entre las 3 y 9 de la carátula del reloj. Eso hace que el tracto de salida sea más pequeño y que las fuerzas de arrastre pues hagan que la válvula, de la válvula mitral, las valvas, perdón, se arrastren junto con el flujo sanguíneo y obstruyan el tracto de salida del ventrículo izquierdo. También podemos encontrar otras alteraciones como bandas musculares accesorias, como vemos hasta abajo, con la flecha roja ahí señalada, músculos papilares accesorios, etcétera, y también es sabido que las valvas de la válvula mitral pueden estar elongadas. Vemos en el video que está hasta arriba, allá a la izquierda, vemos cómo la valva anterior de la mitral está más elongada que la valva posterior, y eso pues contribuye mucho a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en el segundo video estamos observando una valva posterior de la mitral, que es la que está elongada y es la que está generando el SAM. Eso es un hallazgo raro, pero también puede suceder. En el tercer video vemos imágenes de músculos papilares accesorios, y en el último video vemos un paciente que tiene una banda muscular accesoria. Todos estos pacientes tienen miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Entonces, encontrar estos hallazgos más nos va a orientar a este tipo de diagnósticos más que enfermedad de Fabry, ¿no? En cuanto a la válvula aórtica y la raíz aórtica, los pacientes con enfermedad de Fabry tienden a tener o puede estar afectada la raíz aórtica y estar dilatada. Entonces, eso es algo que tenemos que buscar si estamos sospechando de enfermedad de Fabry, o encontrar un paciente con hipertrofia y aparte dilatación de la raíz aórtica nos puede hacer sospechar más de enfermedad de Fabry que de otra etiología. La válvula mitral en general puede tener engrosamiento, pero nada que lleve a un tratamiento ni percutáneo ni quirúrgico. Por lo general no son severas las valvulopatías. Y como mencionó la doctora anteriormente, la amiloidosis pues se puede asociar también a lo que es la estenosis aórtica, sobre todo de la paradójica que llamamos, ¿no? En cuanto a la función sistólica, en la miocardiopatía hipertrófica, pues no hay nada así como característico, aparte de que el patrón de strain va a estar disminuido más en la parte que esté más hipertrófica, ¿no? Pero en enfermedad de Fabry, por lo general la fracción de eyección la vamos a encontrar preservada hasta etapas ya muy tardías. Las velocidades tisulares y el strain longitudinal global van a estar disminuidos en una etapa muy temprana. De hecho, son los hallazgos ecocardiográficos que más tempranamente se nos van a alterar. De hecho, encontrar un strain longitudinal que sea menor a menos 12.5%, pues prácticamente nos va a traducir que ese paciente tiene fibrosis en esas áreas, hablando de un paciente con enfermedad de Fabry, ¿no? Y otra de las características es que ellos van a tener una pérdida del gradiente de la base al ápex del strain circunferencial. Por lo general, incluso en personas normales y en otras causas de hipertrofia ventricular izquierda, vamos a tener un strain circunferencial mayor en el ápex y menor en los segmentos medios y menor en la base. Y entonces, en los pacientes con enfermedad de Fabry, ese strain ese gradiente va a estar perdido, ¿no? Puede estar normal, pero sin el gradiente ese característico. Y como mencionó la doctora, en la amiloidosis va a haber, por lo general vamos a encontrar una fracción de eyección preservada también, pero con un strain longitudinal bastante bajo que nos va a alterar los cocientes que ella ya mencionó anteriormente, ¿no? En cuanto al patrón del strain, Perdón, en el primer video es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica por esa mutación, PRKAG2, y vemos cómo su hipertrofia es de tipo asimétrico y el strain longitudinal, su patrón está más disminuido en el área donde tiene esa hipertrofia. En el paciente del centro es una enfermedad de Fabry con una hipertrofia pues, de tipo concéntrico, perdón.
y ellos pueden presentar un strain longitudinal más disminuido en la región inferolateral. Esa región es la que se predispone a mayor fibrosis en los pacientes con enfermedad de Fabry. E incluso con el tiempo, si le damos seguimiento o si ya encontramos una enfermedad muy avanzada, se puede presentar adelgazamiento y acinesia en dichas zonas, si lo vemos en el ecocardiograma. Y en el tercer caso, que cortesía la doctora Zulma, es una paciente con amiloidosis ATTR y vemos cómo se presenta el clásico patrón de apical sparring, ¿no? Que es el signo de la bandera de Japón, que también conocemos. Como que está preservado el strain o mejor en los segmentos apicales que en los segmentos basales y medios. En cuanto a la función diastólica, es muy raro encontrar una enfermedad de Fabry con una disfunción diastólica avanzada, al menos que ya la enfermedad está en etapas muy avanzadas. De hecho, encontrar presiones de llenado elevados en estos pacientes, pues prácticamente nos traduciría que se correlaciona mucho con tener ya una fibrosis muy importante en la resonancia magnética. Vemos aquí igual 3 casos de una miocardiopatía hipertrófica que tiene su disfunción diastólica que puede variar mucho, pero por lo general en los pacientes con enfermedad de Fabry encontramos una disfunción diastólica grado 1, e incluso podemos hasta encontrarla normal, ¿no? Y a diferencia de la amiloidosis, que ellos presentan una disfunción diastólica por lo general muy avanzada, y esta diferencia puede deberse a que los depósitos de amiloides se llevan a cabo en el intersticio, y en la enfermedad de Fabry el almacenamiento de glucolípidos pues es intracelular, y eso hace que tenga una mayor disfunción diastólica los pacientes con amiloidosis. Entonces eso nos puede ir orientando, ¿no? Bueno, y retomando el caso, este es el electrocardiograma ya una vez que el paciente está estable, vemos algunas características importantes como es un segmento PR muy corto, pues los complejos con un gran voltaje por la hipertrofia ventricular izquierda, las ondas T invertidas en las derivaciones precordiales, y en enfermedad de Fabry se ha descrito que los hallazgos electrocardiográficos pueden presentarse de una forma muy temprana, incluso antes de que se presenten algunos cambios en el ecocardiograma, ¿no? Y de los hallazgos que más frecuente vamos a encontrar de forma más temprana es el segmento PR, el segmento PR acortado, y podemos hacer una división de la parte ascendente de la onda T sobre la parte descendente, y eso se va a igualar de forma temprana en los pacientes con enfermedad de Fabry. Claro que si va evolucionando la enfermedad, vamos a tener que se va remodelando la aurícula izquierda, lo que es el PR se va alargando posteriormente, y vamos viendo estos hallazgos también de hipertrofia ventricular izquierda, pero esto ya es una enfermedad muy avanzada, ¿no? Entonces, el electrocardiograma nos puede ayudar a detectarlo de una forma más temprana si encontramos estos hallazgos que le mencioné anteriormente. Aquí es un acercamiento del electrocardiograma. Sobre todo con ese electrocardiograma, pues se aumentó mucho la sospecha de enfermedad de Fabry, ¿no? Y aquí tenemos el ecocardiograma del paciente, una hipertrofia de tipo simétrico, 17 y 17 prácticamente las dos paredes. El área de músculos papilares muy alta, y área de músculos papilares sobre la circunferencia interna del ventrículo izquierdo es otro de los parámetros que medimos, por arriba de 0.18 nos orienta más a enfermedad de Fabry. Y vemos la hipertrofia aquí, pues de tipo concéntrico, el signo binario, que es la parte más central del miocardio que se observa más oscuro que las partes laterales, pero como mencionó también la doctora, tampoco es un hallazgo patognomónico de enfermedad de Fabry, ¿no? Tenemos aquí el strain longitudinal, vemos que está en menos 8.1%, es según el artículo que les puse en las diapositivas anteriores, pues por abajo de menos 12%, pues prácticamente nos traduce fibrosis si realizábamos una resonancia, ¿no? Y allá tenemos lo que es el strain circunferencial, vemos que pues prácticamente está igual de la base al ápex, o sea, no hay gradiente de la base al ápex en este paciente. Esa es la resonancia que se le realizó. Vemos la hipertrofia de músculos papilares, la hipertrofia de tipo concéntrico, y en la última imagen vemos pues la fibrosis que se reportó del 40%.
esta es la recomendación del consenso de expertos de enfermedad de Fabry. Ellos nos recomiendan que si encontramos algunos signos o síntomas de alarma que estamos observando acá, tanto clínicos como los cardiológicos que vemos allá hacia aquel lado, si tenemos signos de hipertrofia ventricular izquierda, el segmento PR corto, hipertrofia de músculos papilares, la hipertrofia de tipo concéntrico, el strain reducido en la pared inferolateral, o por resonancia, estamos ante la sospecha de enfermedad de Fabry y se recomienda medir los niveles de alfa-galactosidasa en el paciente, ¿no? A este paciente, sobre todo por los hallazgos electrocardiográficos, fue la mayor sospecha, se le tomó la muestra, resultó positivo. Y bueno, ya con el tiempo le hicimos un árbol genético hasta donde pudimos. Recordemos que la enfermedad de Fabry es una enfermedad ligada al cromosoma X, donde tenemos la flecha roja es nuestro paciente. Si pues él tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, pues obligatoriamente la enfermedad la tiene que heredar de la mujer, ¿no? De su mamá, porque su padre pues le hereda el cromosoma X y la madre tiene que ser la que le hereda el cromosoma enfermo, el cromosoma X. Perdón, el padre le hereda el cromosoma Y la madre forzosamente le tiene que heredar el cromosoma X. Entonces, siempre que tengamos un hombre con enfermedad de Fabry, pues ya sabemos que quien le transmitió la enfermedad fue su mamá. Y si él va a tener hijos, todas sus hijas mujeres van a tener el cromosoma afectado. ¿Por qué? Porque nomás tiene un cromosoma X, el cual le va a heredar a las mujeres, ¿no? Y sus hijos van a ser sanos, ¿no? Entonces, un minuto, doctora. Sí, ok. Aquí ya observamos cómo la mamá es la que le transmitió la enfermedad. Él tiene una hermana que es genotipo positivo porque tiene esa hiperecogenicidad en el miocardio inferolateral, como vemos en la flechita roja, y fenotipo positivo. Y él tiene dos hijas, una que es genotipo positivo, fenotipo positivo, que tiene hipertrofia y de tipo asimétrico, y la otra hija pues que tiene todo normal, ¿no? Y su hijo pues obviamente sano. Él regresó a un segundo tiempo a una angioplastía de la arteria descendente posterior y se le hizo un ventriculograma porque ahora sí ya venía programado y vemos pues esa morfología que tiene su ventrículo izquierdo, ¿no? Que no se observaba ni en la resonancia que tuviera esa morfología en pico, ¿no? Nada más, pues su seguimiento fue en el 2009 tuvo un diagnóstico de enfermedad renal crónica, no se estableció la etiología de eso, se llevó a trasplante renal en el 2014, tuvo el antecedente de trombosis en el 2018 y cuando llegó a nosotros fue en el 2019 por un Zika y ahí fue donde se le diagnosticó enfermedad de Fabry. Por motivos de pandemia, pues se retrasó su inicio del tratamiento, pero actualmente ya lleva tratamiento desde el 2021. Y bueno, ya para terminar, algunos puntos importantes, es la ecocardiografía para la enfermedad de Fabry es un método accesible y nos puede dar las primeras sospechas de cuál pudiera ser la etiología de un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, nos orienta al probable diagnóstico de esta, hay que tener cuidado con las fenocopias de miocardiopatía hipertrófica, hasta el 2%, como mencioné anteriormente. Vamos a buscar también predictores de fibrosis, como es el strain longitudinal disminuido o la disfunción diastólica avanzada, y establecer si existe afección cardíaca cuando ya se sabe que el paciente tiene enfermedad de Fabry, por ejemplo, que nos lo mandan de nefrología o de algún otro servicio, establecer si tiene afección cardíaca al paciente y pues para darle seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Machaín, excelente ponencia. A continuación, iniciaremos el debate, el panel de discusión, para lo cual invito a los panelistas, si pueden pasar al frente. Ellos son el doctor Franklin Pérez, cardiólogo clínico del Hospital Regional Universitario José María Cabral, ecocardiografista del Hospital Regional Presidente Estrella Ureña. El doctor Máximo Cruz, egresado de Cardiología Clínica y fellow en ecocardiografía del Hospital Presidente Estrella Ureña de República Dominicana. Y la doctora Mirta Casela, de Argentina, ella es cardióloga en Hospital Aeronáutico Central y ecocardiografista por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Perfecto, mientras se acomodan los panelistas, para cualquiera de las doctoras, excelente, las tres, muy agradecido por todo lo aprendido. ¿Qué les parece lo más precoz en el diagnóstico? Arranco con Zulma, que tengo al lado, ecocardiográfico.
No sé si, creo que las respuestas tienen que ser cortas. Desde el punto de vista de la amiloidosis cardíaca, voy a ser totalmente honesta, creo que hoy día no hay ningún parámetro que pueda decir y arriesgarme. Voy a poner un ejemplo, los pacientes que tenemos genotípicamente positivos, pero que fenotípicamente no tienen expresión de la enfermedad, creo que ahí el primer paso es el seguimiento con gamma óseo, te diría. El siguiente, ya que el eco podríamos empezar a encontrar, sería la relación twist-strain. Eso es lo que nosotros hemos visto en la práctica. Fuera de eso, relapse, y ya no se diga el electro, ¿eh? O sea, el electro lo voy a mostrar más adelante en otra charla de amiloide, es de los más tardíos en ver bajo voltaje. La resonancia, por supuesto, sí, la resonancia. Doctora Casela. Bueno, la verdad que las 3 charlas fue completa. No dejaron nada fuera, chicas. La verdad, espectacular. Yo quiero hacerte una pregunta a ti. Hoy tenemos el diagnóstico de amiloidosis, todas las imágenes habidas y por haber, y creo que está muy bien que así sea, porque la enfermedad evolutivamente sabemos que termina con la vida del paciente. El diagnóstico precoz es lo primero que deberíamos hacer y ha aumentado la frecuencia de la enfermedad, ha aumentado. La pregunta que me surge, dado que la centellografía hoy se considera también uno de los gold estándar para el diagnóstico, en el caso de la amiloidosis AL, no la transtiratina, que es difícil porque sabemos que en 6 meses evoluciona muy mal, que comienza desde muy niño y que el paciente evoluciona mal. ¿Qué pasa con los falsos positivos y los falsos negativos que tiene la medicina nuclear? Con SPECT, ¿no es cierto? ¿Y cómo apuntan ustedes cuando la biopsia, en ese caso, tampoco te puede dar algún dato relevante? Entonces, ¿cómo encaran en ese caso el problema? Muchísimas gracias, doctora. Creo que todos hemos visto casos que son difíciles, que retan. Y realmente, como bien comentábamos, ninguna técnica es 100% precisa y habrán pacientes que no nos permiten dar la respuesta que buscamos. Entonces, los que escriben acerca de amiloidosis cardíacas comentan de que si existe una sospecha clínica, se sigue el algoritmo hasta tratar de llegar a lo último. Entonces, realmente podemos tener un paciente que tenga el centellograma óseo con medicina nuclear, que tenga el ecocardiograma con la sospecha, que tenga una resonancia, que tenga una biopsia. Entonces, dependerá mucho del contexto del paciente. De manera particular, muchos de los expertos hablan acerca de técnicas de PET, porque a veces eso nos puede servir. Recordemos la fisiopatología de la enfermedad. La verdad es de que es un plegamiento anormal de estas proteínas que se depositan en el miocardio. Entonces, a veces no es fácil evaluarlos, más que todo con AL. Lo que nosotros hacemos con el PET tradicional, que es FDG, que es glucosa marcada con flúor 18, es buscar áreas que estén metabólicamente hiperactivas. Y esto nos puede servir no para diagnosticar la enfermedad, porque todo lo que esté metabólicamente hiperactivo en el corazón va a marcar. Mas, sin embargo, podría ser un punto de localización para toma de biopsia. Y entonces eso, dirigir la biopsia para poder llegar al diagnóstico. Otras técnicas como las que comentaba, pues son muy prometedoras. La última molécula que comenté ni siquiera tiene un nombre todavía, está en investigación, porque esta se va a pegar a las fibras de amiloidosis tanto AL como AL en etapas más tempranas. No me va a decir quién es AL ni quién es ATTR, pero sí me puede diagnosticar una enfermedad de manera temprana. Esto me va a poder ayudar más adelante también en poder localizar la enfermedad más temprana. Pero realmente como medicina nuclear, o actualmente o tradicionalmente en la mayoría de nuestros centros tenemos los pirofosfatos y tenemos PET. Entonces, en base a eso, podemos ayudar un poquito más a este paciente. Muchas gracias. ¿Una pregunta más en el panel? Bueno, realmente pregunta no, sino un pequeño comentario. Excelentes ponencias todas.
Realmente genial ver todo lo que hemos avanzado en cuanto a la imagen cardíaca y todo lo que podemos lograr a través de ellas. Pero debemos de seguir pendientes también de todo lo que es lo básico en cuanto a la imagen cardiovascular, ya que primordialmente en mi país, República Dominicana, y sé que en muchos países también de Latinoamérica, realmente no tenemos todas las formas para nosotros poder diagnosticar o llegar a un diagnóstico preciso de todo este tipo de patología, más aún por el amplio espectro que abarcan y las grandes igualdades que tienen una con otra. Por ejemplo, en mi país de cada 10 centros, quizás en 2 tenemos strain, de esos quizás en 1 tenemos resonancia o gammagrafía, o sea que lo básico siempre va a ser lo primordial, la clínica, el electrocardiograma y sospechar grandemente todo esto para no llevar al paciente a un gran gasto en cuanto a lo que son estas enfermedades sin llegar también a tener una mejoría para el mismo también. Bueno, muchas gracias por los aportes, los comentarios. Un solo aviso, van a ver el QR en las diferentes ponencias. Por favor, háganle una captura, que eso va a servir para conocer el grado de asistencia de ustedes a las actividades. Bueno, un gusto realmente compartir con tantos amigos de nuestra querida Latinoamérica, una sesión impresionante. Felicitaciones a las 3 doctoras que fueron brillantes, gracias a los panelistas, gracias a los que concurrieron. Así que bueno, vamos a dejar la sala para la próxima sesión. Muchas gracias.